En los momentos más oscuros, cuando el dolor es insoportable y el silencio de Dios parece abrumador, surge una pregunta inevitable: ¿por qué me has abandonado? Jesús pronunció estas palabras en la cruz, un clamor de angustia que sigue resonando en el corazón humano. ¿Fue realmente un abandono o el cumplimiento de un propósito divino? Al profundizar en esta declaración, descubrimos que su significado va más allá del sufrimiento, revelando el amor y la redención de Dios para la humanidad. 1. La frase «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», aparece en Mateo 27:46 y Marcos 15:34, pronunciada por Jesús en la cruz. Estas palabras, dichas en arameo, expresan el sufrimiento extremo que vivió en su agonía. Se registra que Jesús clamó en voz fuerte, lo que indica la intensidad de su dolor físico y espiritual. Su grito resuena como una súplica profunda, llena de significado teológico y profético, que merece un análisis detallado dentro del contexto bíblico. Segundo, para comprender el contexto de esta frase, es fundamental revisar el desarrollo de la crucifixión. Jesús había sido arrestado, juzgado y condenado por el Sanedrín y el gobernador romano Poncio Pilato. Fue azotado y cargó su cruz hasta el Gólgota. Durante su crucifixión, sufrió burlas, insultos y humillaciones de soldados, líderes religiosos y espectadores. En ese momento de máxima angustia, aproximadamente a la hora 9, 3 de la tarde, exclamó estas palabras. Tercero, Mateo y Marcos presentan este grito de Jesús en su idioma original: Eli, Eli, lama sabactani. Este detalle resalta la autenticidad de su clamor y su conexión con el Salmo 22. Aunque algunos presentes malinterpretaron su declaración, creyendo que llamaba a Elías, Jesús estaba citando una escritura mesiánica. Este salmo, escrito por David, reflejaba el sufrimiento del justo y era una profecía cumplida en la pasión de Cristo. Cuarto, el Salmo 22 comienza con las mismas palabras pronunciadas por Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este salmo, David describe el sufrimiento de un justo que es ridiculizado, golpeado y rodeado por enemigos. Habla de manos y pies traspasados, de la repartición de sus vestiduras y de su clamor a Dios. Estas imágenes se cumplen de manera asombrosa en la crucifixión de Jesús, demostrando la conexión profética entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 5. Aunque Jesús cita el Salmo 22, no lo hace desde la desesperación absoluta, sino desde la identificación con su mensaje. El Salmo no termina en derrota, sino en victoria y esperanza. La segunda mitad del Salmo proclama la salvación y el reconocimiento de Dios por todas las naciones. De esta manera, aunque su grito expresa angustia, también señala el cumplimiento del plan redentor divino y la vindicación final del Mesías. 6. El significado teológico de esta frase ha sido ampliamente debatido. Algunos sostienen que Jesús experimentó una separación real del Padre debido a la carga del pecado de la humanidad. 2 Corintios 5:21 afirma que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo que implica que Jesús sufrió el juicio divino en lugar de los pecadores. Su angustia no era solo física, sino también espiritual, ya que cargaba el peso del pecado del mundo. 7. Otros teólogos argumentan que la separación entre el Padre y el Hijo no fue literal, sino una sensación humana de abandono. Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, sintió en su humanidad el dolor de la ausencia de la presencia de Dios. Esta experiencia lo acercó aún más a la condición humana, cumpliendo Hebreos 4:15, que dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. 8. La oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, mediodía a las 3 de la tarde,
también tiene un significado profundo. En la Biblia, la oscuridad frecuentemente simboliza juicio y separación de Dios. En Éxodo, una de las plagas de Egipto fue la oscuridad antes de la liberación. En la crucifixión, este evento indica la gravedad del momento donde el juicio por el pecado se manifestaba en Jesús. 9. La frase de Jesús también resuena en la experiencia humana de sufrimiento y abandono. Muchas personas han sentido el silencio de Dios en sus momentos de dolor. Sin embargo, la historia de Jesús nos enseña que incluso en la aparente ausencia divina, Dios sigue obrando. La cruz no fue el final, sino el medio para la salvación, y su resurrección demostró la fidelidad de Dios. 10. Este grito también revela la profundidad de la obediencia de Jesús al Padre. En Filipenses 2:8 se nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su entrega total en la cruz es el ejemplo supremo de sumisión a la voluntad divina. Aún en su angustia, Jesús confió en el plan del Padre y cumplió su misión redentora. 11. La relación entre el Padre y el Hijo nunca fue destruida. Jesús siempre confió en el Padre, como lo muestra su última declaración en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esto indica que, aunque experimentó una sensación de abandono, nunca perdió la comunión con Dios. Su fe permaneció firme hasta el final. 12. El grito de Jesús es un recordatorio del costo del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Jesús, al asumir el castigo en lugar de la humanidad, sufrió el dolor y la separación que el pecado provoca. Este sacrificio demuestra el amor inmenso de Dios, quien no escatimó a su propio Hijo para salvarnos. Romanos 8:32. 13. La reacción de los espectadores muestra la incomprensión de su misión. Algunos pensaban que Jesús llamaba a Elías, esperando que viniera a rescatarlo. Esto revela la ceguera espiritual de quienes no entendieron que su reino no era terrenal. Jesús no buscaba ser liberado, sino cumplir la obra para la cual había venido al mundo. 14. Su grito también es un llamado a la humanidad a reflexionar sobre su relación con Dios. Jesús sufrió el abandono para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. A través de su sacrificio se abrió el acceso directo a Dios. Hebreos 10:19-20 nos dice que ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Cristo. 15. El sufrimiento de Jesús también nos consuela en nuestros momentos de angustia. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Su experiencia en la cruz lo hace nuestro sumo sacerdote compasivo, capaz de entender nuestros dolores y darnos fortaleza. 16. La resurrección de Jesús es la respuesta final a su clamor. Aunque experimentó la muerte, Dios lo levantó al tercer día, mostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Su abandono momentáneo en la cruz resultó en la salvación eterna para la humanidad, demostrando que Dios nunca abandona a sus hijos. 17. En la historia de la Iglesia, esta frase ha sido un símbolo de la fe en medio del sufrimiento. Muchos mártires y creyentes perseguidos han encontrado en estas palabras consuelo y esperanza, recordando que Jesús también sufrió y venció. 18. La enseñanza principal de esta frase es que, aunque podemos sentirnos abandonados, Dios sigue obrando en nuestra vida. La cruz muestra que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento y que su propósito se cumplirá. 19. Jesús cumplió todas las profecías sobre el Mesías sufriente. Desde Isaías 53 hasta el Salmo 22, vemos que su sacrificio estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20.
Su sufrimiento no fue en vano, sino el medio para nuestra redención. 20. Finalmente, la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos invita a confiar en Dios aún en los momentos más oscuros. Así como la historia de Jesús no terminó en la cruz, nuestra vida tampoco termina en el sufrimiento. En Cristo tenemos la promesa de la redención y la vida eterna. Las palabras de Jesús en la cruz nos recuerdan que aunque el sufrimiento parezca interminable, Dios nunca nos deja solos. Su aparente abandono llevó a la mayor victoria, la salvación de la humanidad. Así como la cruz no fue el final, nuestro dolor tampoco define nuestra historia. En Cristo, el silencio de Dios se transforma en redención y esperanza. Por eso, aún en la prueba, podemos confiar en que su amor nos sostendrá y su propósito se cumplirá en nuestra vida. Dios te bendiga.